Vamos a tratar de ser breves en la bienvenida que ya dio nuestra compañera. Como bien ella dijo, este es el panel Delitos contra el Medio Ambiente y Crimen Organizado. Vamos a agradecer a la Fundación Alameda por generar este tipo de espacios. Para mí, que trabajo en comunicación social hace mucho tiempo, venimos reclamando hace mucho tiempo espacios donde se puedan debatir y generar propuestas para una Argentina mejor, donde todos quepamos. Aprovecho también la oportunidad y le robo un minuto a esta moderación para pedirle a la gente de la Alameda que el año que viene, cuando hagan un nuevo congreso, involucren un panel donde hablen de pueblos originarios y desplazamiento de tierras, donde también hay muchas mafias enquistadas y lamentablemente somos muy pocos los que trabajamos en esos campos y nos la vemos realmente peleaguda en la Argentina, en el escenario de la Argentina de hoy. Haciendo esta salvedad y desde mi rol de comunicador social también aprovechar la presencia de todos ustedes para recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato del maestro Fuente Alba. Aquí hay maestros en la sala. Me parece que si de mafias hablamos, tenemos que saber todo lo que pasó en la provincia de Neuquén todavía. Y bueno, vamos a dar comienzo a este panel. Vamos a ir presentando a cada uno de los panelistas uno por uno, de modo tal que nos podamos conocer primeramente. Vamos a darle la palabra a Eduardo Sosa. Él es licenciado en Gestión Ambiental, presidente de la Asociación Civil Oikos, vinculadas a temas ambientales, megaminería contaminante, defensa del agua, etc. Así es, ¿no? Un aplauso, por favor, para él. Les vamos a pedir a él, como a cada uno de los panelistas, como bien dijo la compañera coordinadora, que sean respetuosos con los 15 minutos, por el bien de que entren todos los panelistas en el día de hoy diciendo lo que deben decir. Muy buenos días. Las gracias a Fundación Alameda, a los organizadores, por haberme invitado. Oikos Red Ambiental es una organización mendocina. Voy a hacer una pequeña introducción para contar el caso que me han pedido que trajera. Oikos se dedica a promover la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental, que es un derecho consagrado en la última reforma constitucional del 94, y también promueve la resolución de conflictos. En ese campo tenemos algunos programas. Hay uno que se llama Defensoría Ciudadana del Ambiente y otro que se llama Defensoría del Agua y los Derechos Humanos, que atienden conflictos, problemas y conflictos ambientales. El programa funciona en forma muy simple. La gente viene, nos cuenta su caso, llama por teléfono, envía un correo electrónico, nos cuenta su caso, nosotros vamos al sitio, charlamos con la gente y vemos si lo podemos tomar. Si no es de nuestra competencia, si no son los temas que tomamos, tratamos de derivarlo. Y en este camino hemos atendido en los últimos 13 años cerca de 1.500 consultas. De todo eso ha quedado aproximadamente 140, 142 casos en los cuales hemos intervenido. Y básicamente acompañamos a los afectados en la búsqueda de la solución del problema. Vamos agotando las instancias administrativas fundamentalmente. Cuando no podemos llegar a un acuerdo, a una solución con las autoridades que satisfaga las necesidades de las comunidades afectadas, vamos con acciones de reclamo, acciones administrativas, y a medida que vamos agotando la instancia administrativa, vamos pensando en la posibilidad de un litigio. Una de las estrategias con las cuales Oikos defiende los derechos ambientales es el acceso a la justicia. Tenemos un equipo de abogados y bueno, otras dos están vinculadas también, que son
sensibilizar a la gente, darle visibilidad a la problemática ambiental y también observar el cumplimiento de la ley, monitorear las políticas públicas, todo eso en los temas ambientales. Bueno, en todo este contexto, uno de los casos, que es el que vengo a contar, se refiere a un proyecto minero ubicado en el norte de la provincia, en el noroeste, al norte de la zona de Uspallata, de la localidad de Uspallata, que es camino a Chile. Y bueno, que este conflicto surgió a finales del 2008, se hizo más fuerte a partir del 2009 y todavía continúa. La gente de la comunidad de Uspallata nos visitó, nos contó el rumor en ese momento de que iban a instalar un proyecto minero de cobre y oro, que una empresa canadiense estaba dando vueltas por la zona. Entonces nos empezamos a interesar en el tema, a investigar, empezamos a buscar información. Por supuesto, el acceso a la información en estos temas tan sensibles es bastante duro. Hay una negativa de las autoridades por lo general a entregar información en momentos tempranos del proceso, porque eso provoca que la gente conozca la temática y comience a preguntarse cosas. Pero finalmente, una vez iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tuvimos acceso a todos los estudios ambientales de la empresa. En aquel momento, un pasante canadiense que tenía la institución, que había venido a la Argentina a estudiar el comportamiento de las empresas canadienses fuera de su territorio, tomó este caso como uno de los que iba a estudiar. Rápidamente este pasante empezó a encontrar irregularidades en el procedimiento de evaluación ambiental y fue tal el tenor que presentó su primer informe a la institución y nos dimos cuenta que aquí había algo raro. Entonces decidimos abocarnos al estudio más detallado, más reflexivo del informe y pudiendo corroborar que tenía algunas irregularidades, como por ejemplo investigadores de los cuales se había tergiversado la información que habían aportado, o citas a estudios que no existían, o citas a investigadores que no estudian esos temas, decidimos intervenir. Estudiamos unos 6, casi 7 meses el expediente, armamos todos los elementos necesarios para salir a resistir este estudio e hicimos una presentación pública en la legislatura con el acompañamiento de varios legisladores. Eso fue en septiembre del 2009. En forma paralela, también las organizaciones sociales estaban armando, socializando la información. En esa época tuvieron los primeros brotes de resistencia, por así llamarles. Cuestión de que cuando sale la denuncia, la empresa minera responde con mucha contundencia, con acusaciones, con relativizando la información proporcionada, y ese más o menos fue el inicio del conflicto. Lo voy a hacer un poco más corto porque la parte final creo que es la más interesante. El conflicto fue creciendo, fue escalando, a medida que la empresa minera iba avanzando con, llamémosle, el acompañamiento del gobierno provincial, interesado por supuesto en el desarrollo de la minería metalífera en la provincia, y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a pesar de las graves irregularidades de base de la tergiversación de la información científica, donde todo estaba orientado a facilitar el proceso de aprobación, el proyecto finalmente fue aprobado en diciembre del 2010. En Mendoza hay una ley, que es la 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en todas las operaciones mineras, fundamentalmente el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, y también otras sustancias tóxicas.
Esas otras sustancias tóxicas, desde la perspectiva de las organizaciones sociales y los movimientos sociales, estaban incluidas algunas de las que estaban en el proyecto, con lo cual se inició una disputa muy dura, y a pesar de todo eso y a pesar de haberse comprobado que el proyecto iba a utilizar sustancias tóxicas y que tenía más de 140 observaciones, de las cuales unas 50 eran como muy graves y que implicaban básicamente hacer todo de vuelta, el proyecto fue aprobado. Esta ley pide que la aprobación del Poder Ejecutivo sea ratificada en la legislatura. Y ahí se inicia todo un proceso. El proyecto rápidamente fue girado a la legislatura, que inició la ronda de conversaciones para obtener un dictamen y finalmente ratificar la resolución de aprobación, que se llama Declaración de Impacto Ambiental. Bueno, pero para aquel momento la presión social era tan grande, con marchas que iban primero con 2.000, con 3.000, 5.000. En la última gran marcha hubieron casi 10.000 personas en la calle pidiendo el rechazo de este proyecto. La legislatura, y ya cercano a la época de las elecciones, estamos hablando del 2011, la legislatura estaba en un brete. Los legisladores de la oposición pugnando por lograr el rechazo, aún sin tener el número, y los del oficialismo tratando de aprobarla. El entonces candidato a gobernador de Mendoza, el ingeniero Francisco Pérez, y su equipo empezó a sacar números y vio que era un tema tan ríspido que hacía peligrar la candidatura, el éxito en lograr la gobernación, con lo cual le pide a los legisladores del oficialismo que voten el rechazo del proyecto. Y así el proyecto, gracias a la presión social, al acompañamiento de algunos medios de comunicación, fue rechazado. Eso fue un logro, un éxito de la ciudadanía, que se movilizó en la defensa del agua, en la defensa de su territorio, y bueno, es uno de los hitos de la lucha contra este tipo de minería. La cuestión es que, como parte de la estrategia, nuestra organización, que se dedica al acceso a la justicia, fue con una acción de amparo en diciembre del 2010 para detener los alcances de la resolución que aprobaba este emprendimiento, y fue con una denuncia penal contra directivos de la empresa y funcionarios públicos por la comisión de distintos delitos, ¿no? Malversación, falsedad ideológica en el caso de los directivos de la empresa, y delitos de la función pública para el secretario de Ambiente de aquel momento, hoy diputado nacional por Mendoza, y otras autoridades. Desafortunadamente o sorpresivamente, a pesar de toda la prueba que se aportó en la denuncia penal, el fiscal de delitos complejos archivó la causa, no encontró ningún tipo de delito o de razón como para poder llevar a juicio o proponer al juez que se lleve a juicio esta denuncia penal, con lo cual, bueno, quedamos en un callejón sin salida y hago una acotación, digamos, tenemos una Fiscalía de Delitos Complejos que atiende este tipo de situaciones, que lamentablemente, desde nuestra opinión, no analiza la conducta de los funcionarios públicos ni conoce de los temas ambientales. Entonces, desde esa perspectiva, la justicia penal es un ámbito bastante duro en el cual dar batalla por estos temas en este momento en la provincia de Mendoza. Distinto es el caso de la justicia civil, donde hay bastante más conocimiento de los temas ambientales, hay fallos interesantes y jurisprudencia que se usa en el resto del país. Bueno, Oikos decidió no apelar esa decisión del fiscal,
porque el proyecto ya se había detenido, no había razón digamos, para proseguir, sabiendo que el camino iba a seguir de esa manera. Entonces deja en firme la decisión penal. La empresa, que ya había perdido su proyecto, inicia un proceso de devolución de favores, por así decirlo, y en el año 2012 me inicia querella penal, fundado en una carta al lector una carta al lector que sale publicada en un periódico local, en el momento en el que los legisladores tenían que reflexionar sobre la ratificación o no del proyecto, y que los instaba a mirar Mendoza de otra perspectiva. Y que de alguna forma también anunciaba lo que sería el futuro de Mendoza si ese proyecto prosperaba, porque en definitiva era la puerta de ingreso a muchos otros proyectos de minería metalífera para la provincia. La cuestión es que, basados en esa carta al lector, la empresa me querella en el ámbito penal por los cuasi delitos, como le llama la querella, de calumnias e injurias, y se constituye en actor civil también, que esto es lo innovador, solicitando una suma de dinero importante en concepto de daño moral, ¿no? Digamos, vamos a hacer como, lo vamos a simplificar. La querella dice que esa carta al lector básicamente fue la que determinó que el legislador cambiara su opinión sobre el proyecto. Yo ahí en un momento me alegré, digo, si las cartas estas tienen tanto poder, me pongo a escribir ya y tengo para pedir por la paz del mundo y demás. Así que, pero, en definitiva, el haber cambiado de decisión el legislador, y esto lo cuenta la querella, ¿no? Habría provocado una serie de alteraciones psíquicas a los gerentes de la empresa y a sus familiares, con lo cual les ha causado un daño psicológico y en el renombre, en la reputación social, por lo cual piden además querellas psiquiátricas contra mí, digamos, y a favor de los familiares de los gerentes y los gerentes, para demostrar que ha habido un estado depresivo y una serie de conductas que de haber sido aprobado el proyecto no hubieran sucedido. Con lo cual, en definitiva, la causa sigue su curso. Nosotros logramos la recusación del juez al que le tocó, de bastante mala fama en Mendoza, y con alguna experiencia en el ámbito nacional, como por ejemplo haber contribuido a la entrega del Banco República al Grupo Moneta y demás. Logramos la recusación del juez y ahora la causa ha caído en otro juzgado, del cual no tenemos mayores antecedentes, lo cual ya es bueno, digamos, ¿no? En definitiva, lo que buscamos es un juez imparcial. Estamos muy confiados en lo que va a suceder, porque tenemos una enorme cantidad de pruebas que acreditan nuestra inocencia de estas infracciones. Pero en definitiva, y a modo de conclusión, ya faltando un minuto, quiero decirles que en cuestiones mineras, seguramente en otras industrias también, la criminalización de la protesta social va evolucionando. Por supuesto que están aquellas muy graves, como la represión que han sufrido poblaciones como Famatina, Andalgalá y otras. También está el endurecimiento de las leyes, mayormente los códigos contravencionales, pero también la ley antiterrorista, que todo esto de alguna forma limita o desmotiva la protesta social. También está la judicialización, por cortar una ruta o en algunos casos por extorsión, pero bueno, no habíamos encontrado esta nueva modalidad, que aparte de que nos acusan de un delito, de un cuasi delito, también nos piden plata. Digo, la desproporción entre la empresa minera y el valor pedido, digamos, demuestran a las claras que esto es un intento de acallar
las voces disidentes, sobre todo porque la empresa también tiene sus intereses intactos en Mendoza. La ley que yo mencioné está cuestionada, está en la Corte Suprema y el fallo sobre su inconstitucionalidad o no va a salir en breve este año, así que es todo un proceso que traspasa los límites de Mendoza, traspasa los límites nacionales. Seguramente Pino Solana tiene mucho más que yo para hablar de esto, pero creo que es una estrategia regional que puede dar sus frutos si las sociedades civiles de las distintas regiones no toman cartas en el asunto y empiezan a trabajar en ellos. Así que, por lo demás, Oikos ha recibido el apoyo no solamente de organizaciones nacionales que se han presentado con un amicus en la causa, sino de gran parte del pueblo de Mendoza, organizaciones sociales, movimientos, desde el sector empresarial hasta el sector de la iglesia. Muchos han expresado el apoyo y la sorpresa de que una empresa transnacional se tome esa atribución de querer acallar la protesta social apelando a este tipo de métodos. Así que básicamente nos sentimos muy confiados. La justicia mendocina creemos que va a responder adecuadamente y si no, seguiremos el camino hasta la Corte Interamericana o la Corte Celestial, si es el caso, pero en definitiva, y para finalizar, creo que la cuestión minera, que es muy importante en el ámbito cordillerano, es un gran tema ambiental junto con otros como los fumigados, la soja, y que merece una atención de parte de todo el país, ¿no? Se juegan muchos intereses y hay muchas mafias y también hay crimen organizado, en el sentido de que cuando llega una minera a un lugar, también se instalan otras actividades, ¿no? Actividades del juego, la prostitución y demás, y son efectos que producen este tipo de emprendimientos cuando se hacen mal. Así que mi agradecimiento a todos ustedes por haber escuchado y darles ese mensaje de los pueblos de la cordillera que estamos luchando y creo que estamos ganando en definitiva. Nada más, muchas gracias.